Buenas tardes, yo soy la administradora de Apuntes Med 2014, la página de Facebook, y hoy voy a estar explicándoles el siguiente tema, que es herencia autosómica dominante. Hablaremos de las características hereditarias, los criterios de la herencia, patrones no clásicos, enfermedades y el cuadrado de Punnett, que se utiliza para el cálculo de probabilidades. Características autosómicas. Entre ellas, de tipo dominante, tenemos la textura del pelo crespo, tamaño de las orejas pequeña, forma de la nariz ancha, grosor de labios gruesos, número de dedos extranumerarios, es decir, 6, 7 dedos, etc. Grupos sanguíneos A, B, M, R y RH positivo, tamaño de los glúteos prominentes, entre otras. Hay criterios relacionados con esta herencia que nos ayudarán a determinar la probabilidad o determinar si es una herencia autosómica dominante, en caso de que tengamos dudas. Entre ellos es que ambos sexos se afectan por igual. Ambos sexos se afectan por igual, hay transmisión de varón a varón, no hay salto de generación, en cada cruce hay una probabilidad mayor al 50% de afectados. Hijos afectados de padres aparentemente sanos también pueden encontrarse. Hay patrones no clásicos, son en realidad 5. La primera, paternidad ilegítima o confundida. Esto puede darse en casos de paternidad dudosa, infidelidades, personas con una vida sexual muy promiscua o que se dé, por así decirlo, una adopción o que en el hospital cuando el bebé nazca lo cambien de familia por error. Las neomutaciones, como su nombre lo indica, es que el gen no estaba previsto a pasarse a la siguiente generación, sino que simplemente apareció en la generación en que se manifestó. Fenocopia. Esto se refiere a que uno no tiene el problema congénito, sino que el fenotipo propio hace una copia de ese defecto, ese síndrome. Por ejemplo, los jugadores de baloncesto profesional tienden a hacer una fenocopia del síndrome de Marfan. Vemos que son personas altas, de extremidades largas, etc. Expresividad variable. Una enfermedad puede darse de manera leve, moderada o severa. El hecho de que mi padre manifieste una enfermedad de manera severa o leve no quiere decir que yo tenga que manifestarla en el mismo grado. Y el último es la penetrancia reducida. Esto es lo que se conoce como la ley de todo o nada. Enfermedades como el albinismo, xeroderma pigmentoso, ectrodactilia, braquidactilia, sindactilia, polidactilia, retinoblastoma, neurofibromatosis 1 y 2, Corea de Huntington, acondroplasia y Marfan son algunos ejemplos de lo que es una enfermedad autosómica dominante. Las dactilias son aquellas que se refieren a los dedos. Recordemos que entre los criterios principales o entre las características autosómicas tenemos que el número anormal de dedos es una característica dominante. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran el síndrome, por ejemplo, de Marfan, acondroplasia, albinismo, retinoblastoma, neurofibromatosis, xeroderma pigmentoso y Corea de Huntington. Un cuadrado de Punnett es la manera en la que calculamos la probabilidad de que un individuo padezca o no alguna patología o él tenga alguna característica. El cruce más común que se da es entre un individuo heterocigoto, que representamos con una mayúscula y una minúscula, y un individuo homocigoto recesivo, es decir, con dos minúsculas. En esta herencia no tenemos portadores, solo personas sanas y afectadas. Y para realizar el cuadrado se utiliza como letra de representación la primera letra del nombre de la patología. Por ejemplo, si utilizamos Marfan, utilizaremos la letra M y así sucesivamente. Tenemos un caso clínico de ejemplo. La pareja está a punto de casarse y quiere hacerse una prueba para determinar la probabilidad de que sus futuros hijos padezcan de acondroplasia, una enfermedad de herencia autosómica dominante. Realiza el cruce de un padre heterocigoto, que vemos aquí la mayúscula y la minúscula con la letra A porque hablamos de acondroplasia, y una madre homocigota recesiva, AA, para dicha enfermedad y reporte la probabilidad de un fenotipo afectado. Cómo hacer el reporte también será explicado en este video. Entonces, empecemos.
Este es un cuadrado de Punnett. ¿Qué debemos saber de nuestro cuadrado? Bueno, muy simple. Debemos saber que cada segmento de dicho cuadrado tiene un valor de 25%. Lo vamos a anotar aquí, un número bastante feo, sí, pero imagínense, hay que anotarlo. Entonces, cada cuadro tiene un valor de 25%. En este rincón podemos ver cómo está expresado nuestro caso clínico, el padre heterocigoto y la madre homocigota recesiva. Entonces, ¿cómo se realiza el cruce? Primero tenemos que segregar. Empezamos poniendo, por ejemplo, el padre, aunque podemos poner a la madre, cualquiera de los dos, aquí. ¿Ves? Separé la mayúscula, que es el gen dominante, y el gen recesivo por acá. Aunque los dos genes hubieran sido recesivos, los hubiera separado también. Siempre hay que segregar. Este es el nombre de esto que estoy haciendo, segregación. Entonces ahí ya he segregado a la madre y he segregado al padre. Lo siguiente que tengo que hacer es esto. Las que están aquí arriba yo lo voy a bajar y lo que está de este lado lo voy a mover hacia la derecha. El único orden que debemos respetar es poner al dominante antes que al recesivo. Entonces bajo este y muevo este a la derecha. Sigo aquí mismo, bajo este y muevo este a la derecha. Voy al siguiente, bajo este y muevo este a la derecha. Y ahora, finalmente, bajo este y muevo este a la derecha. Ya ahí tenemos nuestro cuadrado hecho con cada cuadrante con un valor de 25%. Lo siguiente es hacer nuestro reporte, que se hace en esta área de por aquí. ¿Cómo lo haremos? Bueno, fácilmente. Como sabemos, cada cuadrante tiene un valor de 25%. Los genotipos se refieren a si es homocigoto dominante, 2 mayúsculas, heterocigoto, mayúscula y minúscula, o homocigoto recesivo, 2 minúsculas. Entonces, homocigoto dominante, ninguno de los cuadrantes tiene 2 mayúsculas, así que el porcentaje es 0. Por lo tanto, el fenotipo no se expresa y no es un dato interesante. El heterocigoto, tenemos que buscar miembros heterocigotos del cuadrado. Tenemos aquí una mayúscula y una minúscula, 25%, y aquí otra mayúscula y otra minúscula, otro 25%, en total 50%. Cuando tenemos personas heterocigotas que tienen el gen dominante para una enfermedad, automáticamente se vuelven personas afectadas. ¿Por qué? Porque recuerden que no hay salto de generación y si el gen dominante se encuentra, se va a expresar sin importar lo que pase. Así que son personas afectadas. Luego vamos con los homocigotos recesivos. 2 minúsculas, 2 minúsculas. 50% de recesivos. Como las personas recesivas no tienen el gen dominante que manifiesta la enfermedad, entonces son sanas. Y así es como se hace el cuadrado de Punnett. Lo que quiere decir que en cada embarazo, esta pareja tendrá una probabilidad del 50% de tener hijos afectados y 50% de probabilidad de tener hijos sanos. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en comentarios y en la siguiente entrega estaremos viendo cómo hacer el cuadrado para padres que quieran saber una enfermedad recesiva. Hasta la próxima.